Lo que está ocurriendo en el mundo de los espectáculos, ¿verdad, Marco? Ya estamos listos para escucharte. Así es, mi queridísima Alejandra. Muy buenos días a todos ustedes. Afortunadamente, gracias a Dios, ya es viernes y brinco de emoción. Contento, encantado que nos estén acompañando este viernes extraordinario para comentarles que la puesta en escena Mentiras, el musical, que es la obra musical totalmente mexicana, llegó a 10 años en cartelera. Nunca se había visto que una obra mexicana totalmente llegara a esa cantidad de años y que el público siga respondiendo de una extraordinaria manera. Llevaron como padrino de súper lujo a Carlos Rivera, quien le siguen coqueteando para ver si se puede incorporar a hacer algunas fechas esporádicas dentro de este exitoso musical. ¿Quién sabe exactamente qué pasó en torno a lo mismo? ¡Chequen esto! La puesta en escena Mentiras, el musical, cumplió 10 años de estar en cartelera, por lo cual festejaron a lo grande teniendo como padrino de lujo a Carlos Rivera, quien además de deleitar al público presente con su voz, al interpretar los temas Cuánto te quiero y Recuérdame, recordó con gran cariño a Hiromi. Para mí era inevitable poder recordar, por supuesto, a esa gran estrella del teatro musical a la que yo le debo hacer teatro musical. Por lo tanto, quise por eso en esta presentación poder hacer mi muy humilde homenaje con mucho amor y sobre todo mucho agradecimiento allá donde quiera que esté. El cantante dijo cómo, a comparación de Carla Sousa, ha mantenido una carrera limpia y fuera de escándalos. De entrada, tener muy claro qué es lo que quieres hacer, ¿no? A veces te cuesta más trabajo, pero vale la pena hacer las cosas siempre con tu trabajo, ¿no? Con tu talento. Yo creo que lo que más uno debe hacer como artista, pues es tratar de que aunque te cueste un poquito más de trabajo, el hacer cosas que lo que se hable sea de tu talento, de tu trabajo y de lo que haces siempre en un escenario, ¿no? Eso para mí al menos ha sido mi mejor manera de hacerlo y es lo que quiero seguir haciendo también. Y dio detalles de su próximo material discográfico. En este momento, con la música como está, con la industria como está, hemos logrado muchísimas cosas haciendo balada. Entonces yo quiero, y como les decía, Tommy Torres y Kiko Cibrián han hecho la mayor cantidad de baladas en el disco y solamente Andrés es el que está haciendo esa parte más movida. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información. A raíz de Carla de Sousa destapó esta situación que ella fue violada. También Paola Núñez, actriz que trabajó por muchos años precisamente en la televisora de la Jusco, también asegura que ella tuvo pretensiones de ese tipo. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, tras la valentía con la que Carla Sousa reveló que fue violada por un director de cine y televisión, Paola Núñez también decidió contar a Carmen Aristegui que cuando iniciaba su carrera dentro de la actuación fue acosada sexualmente con tal de seguir conservando su trabajo y así poder escalar a la cima de la fama. Permitir cosas como citas a las 10 de la noche en su oficina o tomarme fotos sin blusa, porque yo iba a tener varias escenas de desnudos en la película. Entonces ella me dijo, creo que tengo que verte desnuda. Efectivamente, esto es un acoso sexual, aunque para mí tiene que ser. Y voy a perder la oportunidad de mi vida. Alex Sintek renunció a ser embajador de buena voluntad de la UNICEF en México tras haber entablado pleito por redes sociales con un usuario que dijo le parecía que la música del cantante era para godines, lo que ocasionó que el intérprete de Sexo, Pudor y Lágrimas se enojara y comentara que la música de hoy es para delincuentes, por lo cual la UNICEF destacó que dichos comentarios no corresponden con el perfil que piden para ser embajador. Luego de su fugaz romance con Desiree Ortiz, Luis Miguel ya tiene nueva novia, una misteriosa rubia con la que se le ha visto paseando en su yate y la cual ahora lo acompaña a sus conciertos en el Auditorio Nacional y hasta saluditos a la prensa dedica. El Museo de la Ciudad de México te invita al taller Grabado y Gráfica Extendida, donde se explicará el proceso del grabado con diferentes materiales, utilizando diversas piezas de la exposición como referentes y ejemplos para las actividades. Se explorarán las posibilidades de generar imágenes a través de la gráfica con diferentes tipos de técnicas de grabado y estampa. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y ya es viernes de cartelera y de cine. ¿Quieren saber exactamente cuáles son las opciones?
Chequen esto. Si no sabes qué hacer este fin de semana, te damos la mejor recomendación cinematográfica para que la disfrutes en compañía de tu familia y de tus amigos. El Cavernícola narra la historia de Doc, que junto con su amigo Serdog unen a su tribu en contra del archienemigo Lord Nut y su ciudad de la Era del Bronce para salvar su hogar. De paso, enseña a su grupo de cavernícolas a jugar al fútbol. Cómplices. Juan Campos ha dedicado su vida a seducir a las más bellas mujeres junto a su amigo y cómplice Luis Pani. Cuando se preparan para su viaje a República Dominicana, Luis se enferma y Juan se ve obligado a llevar a su sobrino Mau, un muchacho de 20 años que está pasando por la depresión de perder a su primer amor. Mientras Juan entrena a Mau en el arte de la conquista, aparece Teresa Dors, la única mujer en el mundo capaz de paralizar a Juan. Pero fue hace mucho tiempo. Juan Campos. Teresa. Qué guapa, qué bruto. Demonio de medianoche. Alex vive en una antigua mansión donde cuida a su abuela Ana, quien padece una enfermedad mental. Mientras busca un espejo de su abuela, Alex y su amiga Miles encuentran una caja en el ático, la cual contiene un juego dentro. Ambas deciden jugarlo a medianoche, pero el juego no es una broma, pues han despertado a un demonio que vuelve realidad sus peores miedos. Un robo perfecto. Un grupo de ladrones planea su gran asalto final, robar los 120 millones de dólares en efectivo que todos los días se sacan de la circulación y son destruidos por la Reserva Federal. Adelantarse a la policía de Los Ángeles y llegar primero al dinero será su reto. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias. Hay que ir al cine. Efectivamente, y hablando de cine, bueno, ahora también a unos días precisamente porque este próximo domingo van a hacer la entrega número 91 del premio Oscar. Ahí fíjate que, bueno, Guillermo del Toro sigue siendo acusado supuestamente de plagio por La forma del agua. Esta se llevó primero a cabo, dicen que esta obra primero estuvo montada en teatro y de ahí retomó la idea Guillermo del Toro para poderla llevar al cine, lo cual, bueno, él está argumentando que es un texto totalmente original, que son 25 años de trayectoria y que él no puede estar plagiando algo que es totalmente de su construcción y unidad totalmente de él. Entonces eso se va a llevar también hasta los juzgados para ver de qué manera, pues en qué termina este problema. Justo eso, tendrá que otorgar las pruebas pertinentes para pues aclarar la situación. Marco, muchísimas gracias.